Vamos a hablar de las defensas de nuestro cuerpo contra la giardia. Nuestro cuerpo se defiende de tres maneras. La primera, la producción de moco o mucina. Esto va a ayudar como primera línea de defensa. ¿Por qué? ¿Cómo va a actuar esto? Va a competir contra la giardia por el sitio de unión en el epitelio de las células del intestino delgado. Compiten por el sitio de unión con el epitelio y de esa manera dificultan la adherencia de la giardia hacia el intestino delgado. Y como no hay adherencia, posteriormente los trofozoitos se mueren. Siguiente método de defensa, mediante la producción del óxido nítrico. El óxido nítrico permite la inhibición de dos cosas, de la proliferación y de la diferenciación de los trofozoitos. ¿Ok? Pero hay un problema con el óxido nítrico. Resulta que los trofozoitos, o la giardia, tienen la capacidad metabólica de digerir la arginina, que es un componente esencial para la producción de ácido nítrico, óxido nítrico. Hablemos de las alfas-defensinas. Las alfas-defensinas permiten crear poros en la membrana celular de las giardias, de los trofozoitos, y de esta manera hacen que los trofozoitos se mueran, o el lisis celular de los trofozoitos. Hablemos de la inmunidad humoral. La inmunidad humoral está dada por anticuerpos. Anticuerpos IgA, IgM, IgG. Si habláramos en orden, los mencionaría así: IgM, IgG, IgA. ¿Por qué? Porque el IgM va a estar en un 100% presente si hacemos un examen serológico. Va a indicar infección aguda, la primera infección. IgG ya una infección de mayor tiempo. Esto va a estar presente en un 70%. Y aquí el anticuerpo más importante, que va a ser la IgA, que va a estar presente en un 60%. ¿Por qué va a ser importante? Porque va a ser el mejor marcador para el diagnóstico serológico de giardiasis. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas tipo A nosotros lo vamos a encontrar en secreciones extra sanguíneas, o sea, excreciones fuera de la sangre. Y como había mencionado, una de las defensas era la producción de mucina moco, ¿no? Era la primera línea de defensa. Si hablamos de moco, hablamos de inmunoglobulinas tipo A presentes en ellas. Por eso va a ser nuestro mejor marcador encima, nuestro mejor marcador serológico. ¿Qué más va a ser esta inmunoglobulina? Va a bloquear la adherencia de los trofozoitos hacia el epitelio del intestino. Lo que mencioné es prácticamente lo mismo. Y esto por consecuencia aumenta la enteritis e inflamación de las células del intestino, de los enterocitos. Ahora hablemos en general de las tres inmunoglobulinas A, M y G, en orden M, G y A. Estas pueden persistir de 2 a 6 años después de la infección. Son una cosa que se puede agregar, ¿no? Hablemos ahora de las formas clínicas. Ya. Tenemos la forma clínica aguda. Va a ser la primera forma, que se caracteriza principalmente por duodenitis. ¿Qué es duodenitis? Inflamación del duodeno. Recordemos que la giardia tiene especial preferencia por el intestino delgado, a comparación de la ameba, que tiene preferencia por el colon, que es el intestino grueso, ¿no? Entonces, si esta giardiasis tapiza, se taponea en el duodeno, que es el intestino delgado, produce una inflamación de la misma duodenitis, provocando incremento de los gases en el abdomen, los gases en el peritoneo, que va a ser el meteorismo. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a hablar de la diarrea. ¿Cómo va a estar la diarrea? Va a tener una apariencia, en primer lugar, va a ser demasiado fétida, olorosa, mal olor. Eso puede ser una manera muy particular de identificarlo. Luego, la diarrea puede presentarse con moco y grasa. Grasa por la esteatorrea, que habíamos mencionado cómo se produce, ¿no? Por el consumo de sales biliares, no hay emulsificación y la grasa pasa en las heces. Y esto se ve representado pues un color amarillento de las heces, ¿no? Luego tenemos dolor abdominal, vómitos y náuseas. Todo eso explicado con la sarafotoxina, con la proteína variable de superficie, la CRP 136, que era homóloga a la sarafotoxina, que era una toxina en las serpientes.
era homóloga en un 57%, ¿no? Y producía dolor abdominal, sobre todo dolor abdominal en el epigastrio y también en la zona apendicular, ¿no? O sea, porque cuando se dé la diarrea en la fase aguda, no va a ser expedida con dolor cólico, no, o sea, dolor de colon no, pero sí va a haber un dolor abdominal, pero como mencioné, en la parte del epigastrio o en la parte del apéndice, provocado por la cefatoxina, ¿no? Los vómitos y las náuseas también lo mismo. Pasamos a la fase crónica. La fase crónica se caracteriza principalmente por el síndrome de mala absorción intestinal, y esto vendría a ser a la vez nuestra principal complicación. Porque hay más complicaciones, ¿no? Otras complicaciones son las dermatitis pruriginosas, o la urticaria, la rinitis, el asma bronquial, la colecistitis, pero esto va a ser nuestro principal. Entonces, si hay un síndrome de mala absorción intestinal por un tapizamiento, por un taponamiento de los enterocitos, las microbiosidades y todo el mecanismo que ya hemos visto, el mecanismo traumático, todos los mecanismos que hemos visto, hay una deficiencia en la digestión de sustancias liposolubles, como son las grasas, ¿no? Y también las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, D, E y K. La vitamina A, como es el retinol, la D, como es la calcitonina, la E, el tocoferol, ¿sí? Tocoferol, a ver. Sí, tocoferol, y la K, y la filoquinona, ¿no? Y esto le vamos a sumar una vitamina más que va a ser la vitamina B12, ¿no? Entonces, ¿qué más pasa en la malabsorción intestinal? Hay un déficit en la absorción de lactosa. ¿Por qué hay un déficit en la absorción de lactosa? Recordemos que en el duodeno, reitero, hay absorción todavía, hay digestión todavía. Hay enzimas que pueden digerir, ¿qué más? Pueden digerir carbohidratos, en este caso monosacáridos, no la lactosa. Entonces no hay absorción de lactosa, no hay digestión. Y esto incluso lo podemos ver evidenciado en un tratamiento que puede presentar todavía diarrea persistente después del tratamiento, ¿no? Eso puede ser por alimentos lácteos que todavía no está consumiendo, por eso se recomienda suspenderlo durante un mes después del tratamiento. Hablemos ahora del diagnóstico. Bueno, el último tipo de forma clínica va a ser el asintomático, simplemente no va a presentar síntomas. Ahora hablemos de los diagnósticos. Los diagnósticos, nuestro gol estándar va a ser el diagnóstico coproparasitológico, el examen coproparasitológico, porque con esto nosotros vamos a diagnosticar principalmente. ¿Cómo se hace este examen? Es seriado, se toman 3 muestras interdiarias, sobre todo preferencia sin orina. ¿Qué vamos a encontrar en heces líquidas? Trofosóitos, en heces sólidas, quistes. ¿Por qué seriado por 3 veces? Porque en el primer estudio no se le puede encontrar quistes, por eso vamos al siguiente estudio, que va a ser interdiario, ¿no? Pues un día sí, un día no. Y en el siguiente podemos observar, tal vez no lo encontramos, en el siguiente quizás lo encontramos. Pero ¿qué pasa si hacemos el examen seriado y no encontramos ninguna muestra del parásito? Pero la clínica es muy florida. La clínica indica que es giardiasis, pero no hemos encontrado en el examen, se vuelve a tomar otro examen seriado hasta encontrar. Ahora, los siguientes exámenes son el enterotest, que tiene una sensibilidad bastante baja. Vemos el contenido que hay en el duodeno, pasan una cápsula de Bill que va hasta el contenido gástrico y luego vamos a... Es invasivo, aparte de que da una incomodidad al paciente, es poco sensible. Hablemos de la serología, es un examen bastante sensible, 98% de sensibilidad, ¿no? Aquí lo tengo. 98% de sensibilidad y 100% de especificidad. Pero este es un examen que más que nada se da para screening, examen de cribado, estudio de cribado de campo, ¿no? Ahora, hablemos de los tratamientos. El tratamiento se va a dar principalmente con nitroimidazoles. El principal nitroimidazol es el metronidazol. Las dosis son en adultos de 500 miligramos por 5 a 7 días, en niños de 25 miligramos por cada kilo durante 5 a 7 días. Luego tenemos los albendazoles, que es una dosis única de 400 miligramos por 5 días. ¿Qué pasa en el caso de las embarazadas? Se recomienda que el tratamiento se haga post-embarazo para no perjudicar el parto, sobre todo la integridad del bebé. Pero si la clínica es bastante fuerte, digamos así, ¿no? Es un cuadro que necesita tratamiento, se le puede dar paramomicina de 25 a 35 miligramos por kilo durante 3 dosis durante 7 días. Por 3 dosis durante 7 días. Ahora, hay combinaciones en caso de que no funcionen los tratamientos anteriores. Las combinaciones pueden tratar de 2 fármacos unidos, usar 2 fármacos, mejor dicho, o también puede ser utilizar dosis más altas. Son 2 alternativas que tenemos para
dar un tratamiento si es que el primer tratamiento no funcionó. Pero en este caso vamos a hablar de las combinaciones. Una combinación muy eficaz es el metronidazol más el albendazol, en las dosis que estábamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay diarrea después del tratamiento? Persiste la diarrea. En este caso podemos sospechar que puede ser por alimentos lácteos, como había mencionado, ¿no? La digestión de lácteos. Entonces se recomienda suspender por un mes estos alimentos, simplemente.